Hechos capítulo 24, vamos a leer el versículo 16 y de aquí vamos a desprender el mensaje o la enseñanza de ahora. Mire, vamos a leer el versículo. Aquí hay una causa. Ese versículo tiene una causa. Si lo ven, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si hay una causa. Quiero hacer una pregunta de lo que algunos de ustedes entienden. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Hay una causa. Por esta causa, o sea que hay algo. El por qué Pablo dice que tiene buena conciencia. Pero es bueno, por ejemplo, aunque si usted lee más arriba, va a encontrar la causa, el por qué Pablo dice. Y vamos a ver el por qué nosotros debemos de tener siempre lo que dice ahí: una conciencia sin ofensa. ¿Ante quién? Pero antes vamos a ver qué es conciencia. Una ley que es la ley de la conciencia. Los hombres que murieron sin la ley de Dios van a morir por la ley de la conciencia que Dios puso en ellos, porque saben qué es bueno y qué es malo. Ellos saben qué es bueno y qué es malo. Entonces, la conciencia es como un juez que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ladito a Dios, o la ley de Dios, que es la que nos rige, es la que marca qué es bueno y qué es malo. La ley de Dios es lo que dice qué es bueno y qué es malo. Fuera de la ley de Dios no se sabe qué es bueno y qué es malo. Pero Dios puso a nosotros una ley que es la ley de la conciencia, y vamos a ver ahorita unos versículos, ¿verdad?, que nos indican qué es bueno y qué es malo. Es, por ejemplo, mire, ahorita estas pequeñitas ellos no han pasado a la ley de la conciencia, sino que ellos viven en la ley de la inocencia. O vamos a llamarle así. Por ejemplo, ahorita agarro a una niña y no llora cuando la agarro a la otra y sí. ¿Pero por qué? ¿Quién le dijo que yo era un extraño? Porque en ellos hay algo. Usted dígale, pórtate bien porque te voy a acosar con el cucuy. Dígale la palabra cucuy. En cuando dice cucuy, se asustan. O sea que hay cosas personales en el ser humano que Dios ha puesto. Vamos a ver si lo puedes encontrar este Chuy. Conciencia. Porque aquí el apóstol Pablo dice que hay una causa. Hay una causa. ¿Qué es la conciencia? Sunoidesis, de una forma prolongada de copercepción, conciencia moral, conciencia habituado. Esa palabra copercepción es algo que hay en nosotros que percibe o que sabe. El ejemplo que puso el hermano fue muy palpable, ¿verdad? Cuando dice que cuando les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces, la conciencia que ellos les dijo: ustedes también tienen pecados. Aunque el punto que vamos a ver aquí es por qué el apóstol Pablo dice buena conciencia. Aleluya. Alábele. Vamos a leer un poquito más arriba. Cuando el apóstol Pablo habla de una buena o limpia conciencia, hermano, redarguyó, como por ejemplo, voy a usar una palabra que en cierta ocasión se usó, y le voy a decir: hermanos, yo sí soy un siervo del Señor. Si yo les digo a ustedes: hermanos, yo sí soy un siervo del Señor, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? Entonces, ¿cuál sería la reacción de ustedes?
Oiga, hermano, ¿qué tiene que con usted? Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona esto de una limpia conciencia, es golpeado. Porque una de las cosas principales, hermanos, que debe de existir en nosotros, que tenemos que tener siempre una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, ¿dónde manifestamos nosotros la limpia conciencia? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Cómo la mostramos? Nosotros la buena conciencia la mostramos o la miramos con los hombres. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros nos cegamos, ¿verdad? Y acomodamos y pensamos y creemos, ¿verdad? Que cuando hacemos algo, Dios nos justifica, o Dios nos esconde, o Dios se hace el disimulado. Pero los hombres no. Los hombres no. Si usted dice algo, el hombre lo primero que hace es defenderse o a la expectativa. Luego está la expectativa. Es como le dice, feo, tú feo. O sea que nosotros luego reaccionamos. Entonces es como, por ejemplo, ¿cómo mostramos que amamos a Dios? ¿Puedo yo amar a Dios y aborrecer al hermano? ¿Cómo digo que cómo muestro yo que amo a Dios? Amando al hermano. Entonces todo está en la manifestación entre nosotros los seres humanos. Por eso pone el versículo 16, y de ahí vamos a partir. Si se grabó eso, ¿verdad? Que es conciencia. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a leer unos 2 versículos un poquito arriba y unos 2 versículos un poquito abajo, porque si no, ese versículo, hermano, o esa conciencia no está limpia delante de Dios y delante de los hombres, la conciencia siempre nos redarguirá, y mayor es Dios que nuestra conciencia. Por eso cuando la conciencia nos reprende, tenemos que hacerle caso a la conciencia. Porque cuando la conciencia nos reprende y no le hacemos caso, va a llegar el instante que se va a cauterizar y no nos va a hablar ya. Ya la conciencia que tenemos al cauterizarse no va a poder hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, y se va a cumplir lo que dice Isaías capítulo 5. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, a la luz tinieblas, tinieblas luz, y porque ya no hay una diferencia. Entonces vamos a leer unos 2 versículos para arriba y 2 para abajo. Vámonos al versículo 14. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, dice, así sirvo al Dios de mis padres, oyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza. Ahí estamos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber, ¿qué cosa? Resurrección de los muertos, de muertos, así de justos como de injustos. O sea, aquí vamos a enfatizar poquito nada más en esto, que habrá resurrección de justos, de muertos, justos y injustos. Y por esta causa el apóstol Pablo habla que por eso él tiene una limpia conciencia, o procura por lo menos. Ahora, yo creo que es lo que debemos de hacer nosotros, procurar, ¿sí o no? No solamente decir yo la tengo, no, yo procuro. ¿Qué diferencia hay en procurar o decir tengo? Yo creo que cuando el procurar es un esfuerzo continuo. Cuando digo la tengo, pues ya la tengo. Pero si digo procuro, es que hay un esfuerzo cada día. El 16 y 17 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios
y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. O sea que ya vamos a dejar poquito esto. Pero el apóstol Pablo dice que hay una causa, porque él procura. Mire, hermano, vamos a estar viendo algunos versículos tocante la conciencia y de la importancia de la conciencia. Y le voy a decir esto, por ejemplo, la conciencia es cuando nosotros en la trayectoria de nuestra vida hacemos algo malo, que en la trayectoria de nuestra vida hacemos algo malo y hacemos caso omiso. Porque al hacer algo malo, luego la conciencia nos dictó: eso que hiciste está mal. Eso que hiciste está mal. Y aparte de la conciencia, ahora nosotros conocemos que la Biblia así lo dice. Cuando nosotros hacemos algo bueno, la conciencia, ¿qué es lo que hace cuando usted hace algo bueno? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Pero ¿quién le indicó que aquello que hizo fue bueno? ¿Quién se lo indicó? La conciencia. La conciencia es un conocimiento, hermanos. Es un conocimiento interno que tenemos del bien y el mal, que nos dicta el bien y el mal. Es ese conocimiento. Esa es la conciencia. Si alguien apuntó la parábola griega y lo que significa, es bonito. Gloria al Señor, alábele. Vamos ahí a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1. Vamos a ver varios versículos donde está la conciencia. 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12. Fíjese bien la importancia de la conciencia. Es algo personal suyo. La gloria es personal. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. ¿Qué es gloria? La palabra gloria es... Vamos a ver, la palabra gloria es, me parece que es una palabra dosa, vamos a ver ahorita, pero que significa hermosura, algo bonito, algo brillante. Y dice ahí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de que de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos, ¿qué cosa? Conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Esa era la gloria de la conciencia en ellos. Era una gloria, la conducta de ellos era la gloria de ellos, el testimonio. No tenían que decir, no tenían que reprochar, no tenían que censurar, sino por el contrario, todo lo que recibían era lo bueno. Por eso yo lo digo, todo esto ya no solamente es entre nosotros y Dios, sino entre nosotros primeramente, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, el bien entre nosotros, el bien mutuo entre nosotros. Porque es como, por ejemplo, yo me meto la mano en la bolsa y le digo: Dios, ahí te van 100 pesos, un avioncito, pero no se los quiero darle al hermano, no, mejor se los doy a Dios. Déselos, hermano, y se los da a Dios. A veces nos inclinamos a Dios. Yo amo a mi Diosito, y Diosito es lo máximo. Y los hermanos, ahí dice, porque nuestra gloria es esta. Ahora, ¿cuál es la gloria de ellos? En el caso de los apóstoles, o sea que era una satisfacción en ellos, la conducta para con los hermanos. Por ejemplo, en el caso de nosotros,
En el caso de nosotros, vamos a hablar de nosotros los ministros, los padres. Ministros, padres o cabezas de hogar, cabezas de congregación, cabezas de negocios. Qué importante es, hermano, la conducta de ellos. Por ejemplo, yo les voy a platicar, a lo mejor está mal lo que le voy a platicar, pero por ejemplo, trabajé yo en una empresa por 23 años y le voy a decir la diferencia. El trabajo mío fue personal, entre el dueño y yo nomás. Yo me reportaba con la contadora en las oficinas, pero hasta ahí. Me cambia el Señor a un trabajo, a otro lugar, y me da el trabajo, X trabajo. Pero resulta, hermano, que con esto, discúlpeme, hermano, porque no quiero ser arrogante, ¿verdad? Pero si yo no soy muy bueno, tampoco soy muy malo. Término medio. No digo que soy wow, que el hermano Varela, que no soy igual que ustedes. Pues resulta con que el Señor me cambia de un trabajo en la misma empresa. Me dice, ahora lo voy a poner a trabajar en este trabajo. En este trabajo yo trabajaba eran como unos 6 mecánicos y como unos 120 choferes. Mi trabajo era compras. Quiero agarrar por la buena conciencia. Era compras. Yo me iba 2 horas aproximadamente y hacía mis compras y me regresaba y me metía al taller. Más tardecito necesitaba otra cosa y otra vez para afuera hacía mis compras y me entraba al taller a trabajar. Siempre andaba como un mecánico, sin ser mecánico, ni quien me tuviera ahí. Como le dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Pero resulta con que empecé a hallar gracia. Y los choferes empezaron a acercarse a mí. Oiga, hermano Varela, fíjese que necesito esto. Ahorita se lo traigo. De manera que a la vuelta como de un año, ya todos estaban conmigo. Todos estaban conmigo. Y en vez de ir con los que debían de ir, iban conmigo. Oiga, que esto, de manera que aún llegó el día que hasta el patrón dijo, hermano, haga lo que usted quiera ahí. Y yo me acordaba de José, haga lo que usted quiera. Entonces, todo a gracia, y mi conciencia estaba bien porque yo los servía a todos. Ninguno de ellos me servía a mí, porque nuestra gloria es esta, nuestra conducta de servir. Y cada uno de nosotros, por ejemplo, yo he sido llamado a servirlos a ustedes. Fíjense bien, a servirlos a ustedes. Ustedes no me tienen que servir a mí, yo les voy a servir a ustedes. Y si lo hago bien, gloria al Señor. Esa tiene que ser mi gloria, si lo hago bien. Si nunca les he golpeado, si nunca los he maltratado, aunque cuando Dios golpea, pues es Dios, a mí no vaya a ser. Si lo maltrata Dios, es Dios, no yo. ¿Cuántas veces somos nosotros rebeldes, verdad, hermano? Y a veces Dios me dice, dale unos cocotes al hermano Juan, a ver si no entiende. Pero no, Dios nos habla por medio de la Escritura cómo debemos de hacer las cosas, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero se me hace este versículo muy bonito, tocante la conciencia, porque nuestra gloria es esta. Y nos dice ¿cuál? Ahora, imagínense, por ejemplo, si nosotros, como la iglesia de Cristo, ¿cómo reprocharíamos a los apóstoles al ser así? ¿O de qué los acusaríamos? ¿De qué los condenaríamos? De ser así. De nada. Y a su nombre. ¿Qué versículo estamos? En el 12. Porque nuestra gloria es esta.
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, ¿de quién? ¿De nosotros? De Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes, porque no os escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin, ¿qué cosa? Las entendáis. O sea que cuando el apóstol Pablo dice, de esa causa, por esto procuro, es que es fundamental, hermano. A Dios tenemos que servirlo bien todos los días. Todos los días tenemos que servirlo bien. A los hermanos tenemos que servir bien todos los días. Amarnos todos los días. Él vive. Aleluya. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer este versículo y luego, si alguien quiere hacer una reflexión, con libertad. Versículo 18 y 19. Alábele. Primera Timoteo 18 y 19. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Estamos? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué dice? Milites por ellas la buena milicia. 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, porque si nos vamos a mirar ahí, naufragando, ¿quiénes naufragaron? Hubo dos hombres que la Biblia les llama naufragaron en la fe, no en el mar, sí. Naufragaron en la fe, que fue Mileto, Fileto, y Mineo y Fileto, los cuales naufragaron de la fe. O sea que se les perdió la conciencia y se apartaron. Alejandro, sí. Alejandro son dos, Alejandro, ¿y quién más? Y Mineo, sí. O sea que cambia, pero son los mismos, quizás sean tres. Pero ellos naufragaron de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, la conciencia. Y conciencia es un conocimiento. La conciencia es un conocimiento. Una de las cosas muy bonitas con la conciencia, cuando uno limpia conciencia, nos muestra que tenemos, nos hace tener una libertad para hacer las cosas, o una confianza. No con arrogancia, no con el fin de ser más que alguien o menospreciar a alguien, sino simplemente que usted se conduce con libertad, porque usted sabe que lo que está haciendo es agradable a Dios, porque sabemos que lo que estamos haciendo es agradable a Dios, y no tenemos el problema en sentir pues ándale, lanza la primera piedra. Si me dicen que lance la primera piedra y tengo una conciencia, pues ahí te va. Disculpa, ahí te va el pedradón, ¿verdad? Pero si no, pues
Entonces, la libertad nos conduce a libertad, la limpia conciencia. Para que lo que usted haga, lo haga con la confianza, con el apoyo de Dios. Que lo que está haciendo es grato a Dios y es bueno. Y aunque a veces no se reconozca. A veces que nos dicen algo a nosotros y gruñimos. Pero es por nuestro bien. Yo creo que sí es bueno gruñir, pero ya cada y cuándo, ¿verdad, hermano? Y saber dónde y cuándo. Entonces hay cosas, cuando se nos dice algo, tenemos que meditarlas. Tenemos que meditar en las cosas. A ver cuál es el propósito, cuál es la fuente, hermano. ¿Cuál es verdaderamente el propósito de quien nos lo está diciendo? Porque a veces hablamos irónicamente, ¿verdad? O con un doble sentido. Y no, tenemos que ser abiertos. Dice que estás, ¿cómo se dice por ahí? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Palabras indirectas. No tienen que ser directas. Que no existan palabras indirectas. Tienen que ser directas. Y cuando son directas, si van, hermanos, conforme a la voluntad del Señor, hay que aceptarlas. Si no, pues bueno, simplemente se acabó. Vamos ahí, alábele. 1 Timoteo 1:5, versículo 3. Aquí una vez vamos a retomar el mensaje de Pablo a Timoteo. Versículo 3. ¿Cómo dice allí? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealógicas interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es, ¿qué cosa? El amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe. ¿Qué? Mire, hermano, esto es lo que me da a mí el pensar que eso tiene que darnos libertad para hablar, para hacer las cosas, para decir las cosas. Porque alguien con buena conciencia, con limpia conciencia, no tendrá mala fama. No tendrá mala fama. Y si tiene mala fama o le aplican mala fama, quién sabe de quién vendrá. Pero en esta parte dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Corazón limpio y buena conciencia. Cristo vive. Qué importante es, hermanos, la conciencia. Es importantísima la conciencia. La conciencia no se puede detener, no se puede ocultar, no se puede cubrir, no se puede, no, la conciencia hay que dejarla. Hay que dejar y hacer caso a la conciencia. Vamos a leer otro versículo y lo vamos a mirar ahorita en la Biblia, ¿verdad? Que nadie está exento. Cualquier religión, nadie está exento de que un día será juzgado. El que no conoció, de hecho, ha habido mucha gente que ha muerto sin que se le haya hablado de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, a lo mejor usted va a decir: no, es que no, eso no es posible. Pero yo le voy a decir una cosa, por ejemplo. Si alguien, fíjese bien, si alguien es de Dios, si alguien es de Dios, Dios en la actualidad, Dios le va a hablar.
Dios le va a hablar. Si alguien es de Dios, Dios le va a hablar. Hace unos días hablábamos precisamente del libro de la vida. Por ejemplo, estos jóvenes, estos 4 jóvenes, ¿usted qué cree que sus nombres estén escritos en el libro de la vida? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero yo le decía una cosa, que si están escritos en el libro de la vida, ellos van a servir a Dios. Y ellos van a confirmar que sus nombres están escritos, porque nadie sabe. Yo no sé, ni ellos saben, solamente Dios, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero la única forma que yo voy a saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y ellos van a saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida, es cuando crean y se bauticen. Mientras no crea alguien y no se bautice, no se puede saber si su nombre está escrito en el libro de la vida. Del hermano, de la hermana, del hermano Toño, de los que no son bautizados, están en un proceso conociendo, ¿verdad? Pero la única forma que nos vamos a dar cuenta que sus nombres están escritos en el libro de la vida es cuando crean y se bauticen. Eso es bíblico. Entonces vamos a ver ese otro versículo, alábelo, hermano, y lo vamos a ver eso que les mencionaba. Cristo vive. Primera de Pedro 3. Santo es Dios. Versículo 13 en delante. Estamos el punto de la conciencia, que es un conocimiento, un juez, y que este juez no necesita ¿cómo se llama la gente que se sienta ahí? Una corte que el juez esté oyendo. No, pues que fue así, que no fue, que fue, que no va a estar él sí sabe, la conciencia sí sabe, sin una corte. Versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padeces como por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjate, un poquito ahí, 14. Fíjese bien, mire, por ejemplo ahí: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Fíjese bien, aquí hay una causa. Hay padecimientos, 2 tipos de padecimientos, justos y injustos. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia debe de padecer por causa de la justicia, no por causa de la injusticia, por causa de la justicia. Y si padecemos por causa de la justicia, o si padecemos por hacer el bien, somos bienaventurados. Si padecemos por hacer el bien, somos bienaventurados. Pero si padecemos por hacer el mal, pues bueno, hay que pagar. Pero eso es lo que nos está diciendo. Mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se fijan, hermano? O sea que todo encierra. En lo que hagamos tiene que ser justicia, 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 y eso para nosotros será gloria. Versículo 16: teniendo buena conciencia. ¿Y lo que dice? Léalo. ¿Se fija? Qué importante es la buena conciencia, o la limpia conciencia. Es un arma
un arma, la conciencia, para los malhechores, para los que siempre están con el tridente y con el a veces el cristiano batalla con el vecino, a veces hasta contra nosotros mismos batallamos. Pero ahí dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, vamos a ver, ya para terminar, el tiempo se ha ido. Ahí en los Romanos, carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Santo es Dios. Capítulo 2, versículo 14. Con esto terminamos. Versículo 14 en adelante. Romanos 2:14. Fíjese bien lo que dice aquí. Ahí estamos. Aleluya. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ¿qué? ¿Cuál ley? La ley de Dios, porque sí tienen la ley de la conciencia, la ley de Dios. O sea, lo que nosotros tenemos ahora. La Biblia es la ley de Dios. Cuando alguien no tiene la ley de Dios, tiene la ley de la conciencia. Ahí que vamos a ver que no lo diga. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, haciendo por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué cosa? Sus razonamientos. O sea, habla sus conciencias. ¿Cuál es su conciencia? El conocimiento que Dios da al ser humano. Le da un conocimiento que sabe qué es bueno y qué es malo. Nosotros conocimos, yo digo de mi parte, yo conocí la palabra del Señor hasta allá de viejo, porque nunca, prácticamente una Biblia nunca no teníamos Biblia. Conocíamos rezos, los rezos que nos enseñaron, pero no teníamos la ley del Señor. Un día llegó la ley del Señor a nosotros y la ley de la conciencia prácticamente salió sobrando. Cuando viene la ley del Señor a nosotros, la ley de la conciencia, más la conciencia tiene que seguir. Ya no nos guiamos por la ley de la conciencia, ahora nos guiamos por la ley de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos son aproximadamente 600 y fracción de mandamientos. 600 y fracción de mandamientos los que el Señor le dio a Moisés, pero 10 son escritos por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos en las tablas son escritos por el dedo de Dios. Los demás fueron verbales. Bueno, yo lo digo porque siempre miramos los 10 mandamientos, las piedras y los escritos, los 10 y los demás fueron verbales. Entonces, cuando vienen esos 10 mandamientos, automáticamente nuestra dirección son los 10 mandamientos. Pero fíjese bien, de los 10 mandamientos son 10 escritos por el dedo de Dios. El dedo de Dios. No tendrás dioses ajenos. Sí. Entonces, esos 10 mandamientos son nomás 10, pero en los 10 se encierran prácticamente todos. Prácticamente en los 10 se resumen todos. En los 10. Si cumplimos los 10,
Pero si cumplimos los dos, que ya en el Evangelio, cuando el joven le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa voy a heredar el reino de los cielos? Los mandamientos, ¿sabes? Sí. ¿Cuáles? Y él le menciona dos. En esos dos se resume toda la ley. Lo dice Romanos 14. Entonces, la ley de la conciencia siempre está en el ser humano. Pero cuando viene la ley de Dios, ahora está nuestra guía.